Vamos a empezar la segunda parte. Comparto pantalla y le damos. Nos quedamos en test. ¿En dónde nos quedamos? Test de inteligencia, test de aptitudes, test de personalidad, psicopatología, neuropsicológicos, de desarrollo y de interés vocacional profesional. Son tipos de test psicológicos. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Determinar la adecuación de un candidato a una vacante específica dentro de una empresa determinada. Menciona las 3 fases de la entrevista. 1, fase inicial. 2, cuerpo central de la entrevista. Y 3, fase de cierre. Está arriba. ¿Cuáles son los 3 puntos principales que determinan un análisis de puesto? Conductas, tareas y funciones. Tenemos. ¿Cuáles son los? Pues le cambio la A por la O. Ahí está. Aquí sigue. Okay. ¿Cuál es la psicología de la ingeniería? Es la ciencia del comportamiento humano y su capacidad aplicada al diseño y operación de sistemas y tecnología. ¿A qué se refiere el estudio de tiempos y movimientos? La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida, efectuándola según una forma de ejecución establecida. ¿Cuáles son los factores para el diseño del lugar de trabajo? Factores del diseño del lugar de trabajo: ventilación, iluminación, óptima higiene industrial, ergonomía, suficiente espacio. Trabajador: correctas posturas físicas del trabajador según su función. Definición de trabajo: conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta y el bienestar. ¿Qué es la motivación dentro del ámbito laboral? La capacidad que tiene la empresa de mantener implicados a sus empleados para ofrecer el máximo rendimiento y conseguir así los objetivos empresariales marcados por la organización. Listo. ¿Cómo influye la personalidad del colaborador dentro del ámbito laboral? La personalidad influye en el trabajo que escogemos y este repercute en nuestro bienestar. Entre más nos gusta la actividad que realizamos, mejores resultados vamos a obtener. ¿Qué es la personalidad en el ámbito laboral? La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo y lo que hace diferente y único respecto del resto. Perdón. ¿Qué es el estrés en el trabajo? El estrés laboral es aquel que se produce debido a la excesiva presión que tiene lugar en el entorno de trabajo. Generalmente es consecuencia del desequilibrio entre la exigencia laboral, también propia, y la capacidad o recursos disponibles para cumplirla eficientemente. ¿Cómo se manifiesta el estrés en el ámbito laboral? Escasa motivación, fatiga crónica y baja concentración. ¿A qué se refieren los modificadores de comportamiento? Es el conjunto de métodos psicológicos para el tratamiento de los trastornos y de adaptación y para el cambio de los tipos de comportamiento observable. Elaboración de pruebas. ¿Cuáles son los antecedentes más importantes de las pruebas psicológicas? Las raíces del surgimiento de las pruebas psicológicas y la evaluación tal y como se concibe hoy en día datan del siglo XX en Francia en 1905. Alfred Binet y un colega participaron en una prueba diseñada para asignar el grado escolar apropiado para los niños parisinos. La prueba de Binet tendría consecuencias más allá del distrito escolar en París. ¿Cuáles son los factores perturbadores más frecuentes en el trabajo? Bajo salario, que hayan tenido sanciones, incumplimiento de las condiciones de trabajo por parte del patrón y la falta de seguridad social. ¿Cuál es el concepto de medir?
es convertir conceptos en número para poderlo comparar. ¿Qué es una variable? Es un significado más general. Se utiliza para designar cualquier característica de la realidad que pueda ser determinado por observación y que pueda mostrar diferentes valores de la unidad de observación a otra. ¿Cuáles son los tipos de variable? 1, independiente, 2, dependiente y 3, interdependiente. ¿Cuáles son los indicadores, dice? Sí. Se desprenden, ¿qué son los indicadores? Se desprenden de las variables para un mejor control, medición y evaluación de los datos. ¿Qué es un ítem o reactivo? Es una pregunta. ¿Qué es una prueba psicológica o educativa? Es el conjunto de reactivos para medir las características del comportamiento de las personas. Concepto de escalas psicofísicas de aptitud es el estudio de la relación que tienen los estímulos físicos y las sensaciones psicológicas que suscitan. ¿Qué son las pruebas de rendimiento? Son un conjunto de pruebas que nos permiten medir la velocidad de ejecución de una serie de tareas en un sistema bajo condiciones determinadas. Menciona 3 pruebas de aptitud. Pruebas de inteligencia, aptitud verbal y aptitudes administrativas. ¿Qué es la aptitud? Son capacidades que se requieren para desempeñar el puesto de trabajo que solicita. ¿Para qué sirven las pruebas de aptitud? Para medir las competencias, habilidades, capacidades y conocimiento de alguien para realizar un trabajo específico. ¿Qué miden las pruebas de capacidad? Miden el grado de conocimiento profesional o técnico exigido por el cargo. ¿Qué miden las pruebas de destreza? Miden la motricidad, destreza y habilidad en los trabajos manuales. ¿Qué miden las pruebas de habilidad? Estas no solo miden tu inteligencia, sino también cómo las utilizas en situaciones de la vida real. ¿Qué miden las pruebas de inteligencia? Miden la capacidad de asimilar, entender y elaborar información de una manera adecuada. ¿Cuál es el concepto de procedimiento de estudio de tiempos y movimientos? Es una herramienta para determinar los tiempos estándar de cada una de las operaciones que componen cualquier proceso. ¿Cuál es el objetivo del uso de procedimientos del estudio de tiempos y movimientos? Conservar recursos, minimizar costos y minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajo. ¿Qué son los registros conductuales? Son una técnica de medir las conductas tal como esas ocurren. Consisten en llevar a cabo anotaciones del número de veces en que se representa un comportamiento mediante la observación. Muy bien. Técnicas de atención al público. ¿Cuál es la importancia de las relaciones humanas? Es porque vivimos en sociedad. Así meditó. ¿Por qué se da la necesidad de estudio? ¿Por qué se da la necesidad de estudio de las relaciones humanas? Porque el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Concepto de relaciones humanas. Es todo acto en el que intervienen 2 o más personas. Menciona cuáles son las teorías de las relaciones humanas, la clásica y la humanista. Menciona 2 diferencias de la teoría clásica y la humanista. La clásica está basada en máquinas y la humanista en las personas. Concepto de personalidad, característica que define a una persona. Características que definen a una persona: el temperamento, el carácter, su educación y sus actitudes. ¿Cuáles son los factores que determinan la personalidad? Biológicos, psicológicos y sociales. Concepto de actitud. Manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. Menciona la importancia de la atención al público. Es el servicio o atención que una empresa o negocio brinda a sus clientes. Concepto de público. Es el segmento de personas
a que se dirige un producto o servicios. ¿Cuál es la importancia del servicio al cliente? Es que regrese, que compre y que genere publicidad de boca en boca. ¿Cuáles son los 10 mandamientos de las relaciones públicas? Ser flexible, lograr la historia, ser rentable, tomar notas, no discutir, preocuparse, hacer un estudio, hacer una persona dinámica y recordar que es un negocio de servicios. Menciona 5 reglas de oro de la atención al cliente. Anticípese, sintonice, aclare, solucione y tranquilice. ¿Cuál es la importancia de la imagen institucional? Es la forma de cómo la empresa quiere ser percibida. Importancia de la atención al público. Es el servicio o atención que una empresa o negocio brinda a sus clientes. Concepto de visitantes. Personas que viajan a un destino principal distinto al de su lugar de residencia por una duración inferior a un año con cualquier propósito, excepto aquel que implique ser empleado por una organización establecida en dicho lugar o país. Tipos de visitantes. Irritables, agresivos, desconocidos, discapacidad, extranjeros, visitantes como niños, virtuales y reclamantes. Bueno, entonces estas son todas. Entonces aquí la dejamos, Berito y América, para que ustedes le sigan dando repasos. No nada más es de pregunta y respuesta. Hágame el favor, por el tiempo que sobre y la semana, los conceptos que no vengan explicados, en pregunta y respuesta, investiguen ahí en Google y también, ¿cómo se llama? Algunos tipos de conceptos y los artículos para que lo lean un poquito más general y no nada más para que se macheteen el número del artículo, sino para que lo entiendan primero. O sea, hace que desdoblen, investiguen lean poquito cada artículo para que se les quede un poquito más de favor. ¿Sí? Sí. Se los encargo mucho para que no sea tedioso y aburrido aprenderlo, sino hay que entenderlo a través de una pequeña investigación. ¿Vale? Sí. ¿América? Sí. Entonces, hasta aquí le dejamos para que hagan otro repaso, pero ya un poquito más de investigación de los conceptos que no entiendan, por favor. Y en la siguiente vamos a dar un repaso, pero yo les voy a hacer preguntas y ustedes me tienen que dar las respuestas sin yo enseñarles la respuesta. A ver qué tal. Okay. Ándele pues. Sí,